Corría el año 597 a.C. El otrora poderoso reino de Judá yacía en ruinas, conquistado por el imperio babilónico. Nabucodonosor II había deportado a miles de judíos a Babilonia. Entre estos cautivos se encontraba Ezequiel. Ezequiel se convertiría en uno de los profetas más importantes de la historia judía. Sus palabras brindarían consuelo y esperanza a un pueblo en desesperación. El ministerio de Ezequiel tuvo lugar durante una profunda crisis. La destrucción de Jerusalén y del templo los había dejado espiritualmente destrozados. Muchos cuestionaban la presencia de Dios. Fue en este contexto que Ezequiel recibió su llamado profético. Su misión era recordar a su pueblo que Dios no los había abandonado. Él prometió que un día regresarían a su tierra. Las profecías de Ezequiel se caracterizan por imágenes y simbolismos vívidos. A menudo usaba metáforas y alegorías para transmitir su mensaje. Sus visiones apuntaban al poder, la justicia y el amor inquebrantable de Dios. El mensaje de Ezequiel no era solo para los exiliados en Babilonia, era para todas las generaciones venideras. El viaje profético de Ezequiel comenzó a orillas del río Quebar en Babilonia. Fue aquí donde recibió su primera visión, un encuentro divino que le cambió la vida. Era el año 593 a.C. Ezequiel describe la experiencia como un torbellino del norte, una gran nube con fuego. Dentro del fuego, vio lo que parecían 4 criaturas vivientes. Estas criaturas eran imponentes, cada una con 4 caras y 4 alas. Se movían con increíble velocidad y agilidad. Junto a cada criatura, había una rueda dentro de otra rueda, llenas de ojos. Los intrincados detalles de esta visión enfatizaban el poder y la majestad de Dios. Abrumado por esta vista extraordinaria, Ezequiel cayó rostro en tierra. Entonces escuchó una voz, la voz del Señor, llamándolo a ser profeta para los israelitas. Dios le dio a Ezequiel un rollo, escrito por ambos lados con palabras de lamento y aflicción. Se le ordenó que comiera el rollo, que internalizara el mensaje de Dios. Esto marcó el comienzo de la misión profética de Ezequiel. La visión del carro es quizás uno de los pasajes más conocidos y analizados del libro de Ezequiel. Esta visión extraordinaria, llena de imágenes vívidas y simbolismo, ofrece una profunda comprensión de la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. El carro, una estructura magnífica y compleja, representa la presencia y el poder de Dios. Las 4 criaturas vivientes simbolizan diferentes aspectos de la creación, destacando la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Las ruedas dentro de las ruedas, un detalle particularmente intrigante, representan la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Se mueven en perfecta sincronización con las criaturas, lo que significa la armonía y el orden de la creación de Dios. Los ojos que cubren las ruedas enfatizan aún más este punto, indicando que Dios lo ve todo. Nada escapa a su atención. Esta visión es un poderoso recordatorio de que incluso en el exilio, incluso en medio del sufrimiento y la desesperación, Dios está presente y activo. Él está llevando a cabo sus propósitos, incluso cuando no podemos comprender sus caminos. La visión del carro sirve como fuente de esperanza y aliento, recordándonos que Dios tiene el control en última instancia. Una de las visiones más impactantes de Ezequiel es la del Valle de los Huesos Secos. Esta visión, una poderosa metáfora para la resurrección nacional, ofreció un mensaje de esperanza a un pueblo que languidecía en el exilio y la desesperación. En esta visión, Dios transportó a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos, blanqueados por el sol. La escena era de total desolación, un crudo recordatorio de la situación desesperada de los israelitas. Dios le preguntó a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir?». Ezequiel, vacilante al principio, respondió: «Señor soberano, solo tú lo sabes». Entonces Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara a los huesos secos, que les diera vida. Mientras Ezequiel obedecía, ocurrió una transformación notable. Los huesos comenzaron a sonar, uniéndose, hueso con hueso. Aparecieron tendones y carne, y la piel los cubrió. Finalmente, Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara al aliento. El aliento entró en los cuerpos y se levantaron, un vasto ejército. Esta visión sirvió como un poderoso recordatorio de que incluso frente a la muerte y la desesperación,
Dios tiene el poder de dar vida. Fue un mensaje de esperanza para los israelitas exiliados, asegurándoles que Dios restauraría su fortuna y los traería de regreso a su tierra. Sección 5. Una visión de restauración. El nuevo templo. La visión del nuevo templo es un tema central en el libro de Ezequiel. Esta visión, llena de detalles intrincados e imágenes simbólicas, ofreció un rayo de esperanza para un pueblo que anhelaba la restauración. La destrucción del templo de Salomón había sido un golpe devastador para los israelitas, un símbolo de su pacto roto con Dios. La visión de Ezequiel de un nuevo templo, más glorioso que el primero, representaba una promesa de renovación y un regreso al favor de Dios. Este nuevo templo, descrito con meticuloso detalle, simbolizaba la restauración de la presencia de Dios entre su pueblo. La visión enfatizaba la santidad del templo, la importancia de la pureza ritual y el papel central de la adoración en la vida de los israelitas. Era un plan para una relación renovada con Dios, un pacto basado en la obediencia y la fidelidad. La visión del nuevo templo ofreció más que solo restauración física. Representaba la renovación espiritual. Fue un llamado para que los israelitas se apartaran de su idolatría y maldad y abrazaran una vida de santidad y justicia. El nuevo templo simbolizaba un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir su relación con Dios y reclamar su identidad como su pueblo elegido. A lo largo de su ministerio, Ezequiel enfatizó la importancia de la obediencia a Dios. Advirtió a los israelitas que su exilio era una consecuencia directa de su desobediencia, su idolatría y sus injusticias sociales. Les recordó que Dios es un Dios de justicia y rectitud, y exige fidelidad de su pueblo. Sin embargo, el mensaje de Ezequiel no fue solo de juicio y reprensión, también fue un mensaje de esperanza y restauración. Aseguró a los israelitas que Dios no los había abandonado. Les prometió que si se arrepentían y volvían a Él, los perdonaría. Restauraría su fortuna y los traería de regreso a su tierra. Las profecías de Ezequiel sirvieron como un faro de esperanza durante un tiempo de oscuridad y desesperación. Les recordó a su pueblo que Dios es un Dios de segundas oportunidades, un Dios que cumple sus promesas. Los animó a aferrarse a su fe, a confiar en el amor inquebrantable de Dios y a nunca perder la esperanza de un futuro mejor. Si bien el mensaje de Ezequiel traía un mensaje de esperanza, también era de severa advertencia. Condenó la idolatría de los israelitas, sus injusticias sociales y su hipocresía. Les advirtió que sus acciones tenían consecuencias. Su exilio fue el resultado directo de haberse apartado de Dios. Las profecías de Ezequiel incluían descripciones vívidas del juicio de Dios. Habló de la ira de Dios contra las naciones que habían oprimido a Israel. Describió la caída de poderosos imperios, usando un lenguaje simbólico para transmitir la certeza del juicio de Dios. Estos juicios sirvieron como advertencia, no solo para los israelitas, sino para todos los que se apartaron de Dios. El mensaje de Ezequiel no tenía la intención de infundir miedo, sino de despertar a los israelitas a la gravedad de sus pecados. Quería que entendieran que sus acciones tenían consecuencias. Los instó a arrepentirse, a volverse a Dios y a buscar su perdón. Aunque Ezequiel profetizó hace siglos, su mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy. Su llamado a la obediencia, su énfasis en la justicia social y su mensaje de esperanza resuenan profundamente en nuestro mundo moderno. Nosotros también vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, injusticia y apatía espiritual. Las palabras de Ezequiel nos desafían a examinar nuestras vidas, a confrontar nuestras propias deficiencias y a buscar una relación más profunda con Dios. La visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos sirve como un poderoso recordatorio de que Dios puede traer vida de la muerte, esperanza de la desesperación. Su mensaje nos anima a nunca perder la esperanza, incluso frente a desafíos aparentemente insuperables. Nos recuerda que Dios siempre está obrando, incluso cuando no podemos verlo, llevando a cabo sus propósitos y cumpliendo sus promesas. El mensaje de Ezequiel no se limita a ninguna cultura o periodo de tiempo. Es un mensaje atemporal que habla a los anhelos más profundos del corazón humano.
Es un mensaje que nos llama a vivir vidas de integridad, compasión y fidelidad, confiando en el amor inquebrantable de Dios y su promesa de un futuro mejor. Ezequiel, el profeta en el exilio, dejó una huella imborrable en la historia de Israel y el desarrollo del pensamiento judío. Sus vívidas visiones, sus apasionados pronunciamientos y su fe inquebrantable en medio de la adversidad continúan inspirándonos y desafiándonos hoy. El legado de Ezequiel es de esperanza y resiliencia. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente. Él está obrando, llevando a cabo sus propósitos y cumpliendo sus promesas. El mensaje de Ezequiel es un testimonio del poder perdurable de la fe, la importancia de la obediencia y el poder transformador del amor de Dios. Que sus palabras continúen guiándonos e inspirándonos mientras navegamos por las complejidades de nuestros propios tiempos, buscando vivir vidas que honren a Dios y reflejen su gloria.